no hace muchos años. Fue un año en que hubo unos atentados terroristas en Londres. Yo no sé si fue 2005 o 2006, pero yo estaba buscando documentación para uno de los libros que habéis mencionado y no había mirado la televisión. Llevaba 2 o 3 días sin ver la televisión ni leer los periódicos, estaba enfrascado en mi libro. Y de pronto me llama alguien y me dice, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Bueno, me estaba contando que había habido un terrible atentado en el metro de Londres y luego creo que después lo hubo en España, en Madrid, y un poco más tarde hubo otro, el famoso de las Torres, en Estados Unidos. Hubo una diferencia que yo pude apreciar drástica entre cuando puse la tele en Londres, vi a la multitud, a la gente de la calle que volvía a sus casas andando porque el metro estaba paralizado y en sus caras estaban reflejado el dolor, el espanto del atentado, pero también la firme convicción de que los terroristas no lograrían cambiar lo que era aquel estamento, aquella solidaridad, aquel sentimiento de pertenecer todos a la misma cosa. Y lo comparé luego con lo que ocurrió aquí en España, en donde el atentado de Madrid solo sirvió para acusar las diferencias entre sectores distintos de la población. No sirvió realmente, como yo había visto en Inglaterra o vi después en Estados Unidos, para aglutinar en lugar de dividir. Y es muy importante, porque esto me recordaba, y es algo que también nos concierne, lo que yo había vivido. Yo viví 10 años en Londres en la década de los 60, era la época de los Beatles, fue la época también del asesinato de Kennedy, pero yo recuerdo muy bien que tenía unos vecinos al lado de mi casa, en unas semi-detached, oía todo lo que decían el fin de semana y había un discurso constante del padre hacia una hija de 7 años en el que intentaba inculcarle a la hija, fijaros bien, para mí era extraordinario, un catalán, los catalanes no hablamos bien ningún idioma, porque el nuestro, el catalán, no nos lo enseñaron a escribir y el castellano lo tuve que aprender de mayor, cuando tenía 16 años y padre, que era un médico rural, medio liberal, me envió a estudiar a Estados Unidos, me envió a estudiar a Madrid para que aprendiera el castellano y luego me fui a Estados Unidos para aprender el inglés, o sea que hemos aprendido varios idiomas, pero los hablamos todos mal. Bueno, lo curioso es que aquel vecino le estaba intentando inculcar a su hija de 7 años el acento de Oxford, el acento de Cambridge, el acento de la nobleza, de la burguesía, del empresariado británico. Y yo pensaba para mí, oye, ¿y de dónde viene esa deferencia? ¿De dónde viene ese respeto hacia los varones industriales? Hacia incluso la nobleza, cuando mi nobleza, la que había en España, lo que había hecho era evitar pagar impuestos. Y desde luego no se había caracterizado por la generosidad de crear grandes centros de investigación, universidades, como había ocurrido en Inglaterra o en Estados Unidos. Es muy importante aprovechar, yo creo, y es lo que les voy a decir en todo caso a mis nietas, aprovechar este tiempo de crisis para construir, como estáis haciendo, estas identidades sociales, esta alegría de pertenecer a un conglomerado, a un colectivo de gente que innova y que tiene sus propios ritos y sus propios premios. Y luego, y con eso yo creo que tengo que terminar, y luego es muy importante en tiempos de crisis darse cuenta de una cosa que me enseñó un neurólogo, gran amigo mío, también mexicano, Ranulfo Romo. Es uno de los grandes neurólogos de estos momentos y él ha estudiado en particular el cerebro de los monos rhesus.
Los monos rhesus tienen un cerebro, no digo tan sofisticado como el nuestro, pero casi. O sea, tienen un cerebro muy sofisticado. Y resulta que Ranulfo descubrió que a los monos rhesus les gusta cambiar de opinión. Donde han dicho, oye, quiero una zanahoria, a lo mejor medio segundo o un segundo después dicen, oye, en lugar de zanahoria no, quiero una lechuga. Y mi mejor alumno, lo recordaré siempre, en el IQS, en el Instituto Químico de Sarriá, un día le pregunté, pero vamos a ver, Frank, ahora puedo decir su nombre. Frank, dime qué es lo que te sabría peor en la vida. Y me dijo, Eduardo, dejar de ser quien soy, cambiar de opinión. Para los homínidos y para los españoles en particular, cambiar de opinión es una traición. Y os digo, no vais a salir de esta crisis si no cambiáis de opinión.